tranvía. ¿Cómo pasamos de un sistema que funcionaba bien, que venía evolucionando, para luego transitar por estos buses grandes articulados? Recuerdan que tenían una especie de acordeón en el medio, que transitaban por la ciudad de Lima, que terminaron también desapareciendo para luego andar ahora en cústers, en combis, en colectivos, que han terminado por convertir a Lima en una ciudad realmente caótica. Le traslado la pregunta al señor Eduardo González, exministro de Transportes y Comunicaciones, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, más bien. Sí, en realidad tienes toda la razón. Además, mira, Lima y el Perú fue el primer país de Sudamérica que tuvo un tren y un tranvía. Caramba. En 1851, 30 años después de nuestra independencia, se tuvo el primer ferrocarril de 14 kilómetros de Lima al Callao. Y luego tuvimos, años después, el ferrocarril central, que fue el ferrocarril más alto del mundo. Ahora hay uno más alto, somos el segundo ferrocarril más alto del mundo, con cerca de 500 kilómetros. Y en el año 1921, 100 años después de nuestra independencia, nosotros teníamos 3.200 kilómetros de ferrocarriles. Hoy ya tenemos cerca de 2.000, alrededor de 2.000 kilómetros. O sea, tenemos 1.000 kilómetros menos. Hemos involucionado. Hemos involucionado, mientras que los países fronterizos y del mundo, las líneas de ferrocarril han crecido increíblemente. No, y la ciudad, la población misma ha crecido y demanda buenos sistemas de transporte. Así es, así es. Requerimos sistemas integrales de transporte. Integrales, y yo creo que eso es bien importante, porque si se sigue teniendo improvisación en el sistema de transporte, vamos a seguir teniendo un conjunto de inconvenientes para solucionar los problemas. Miren, Lima es una ciudad que va a tener en los próximos años cerca de 12 millones de habitantes. Hoy este año tiene 11.7 millones de habitantes, ¿no? Y el problema de transporte nos genera un daño económico terrible. Se calcula que por no funcionar la línea 2 y 3 del metro, se pierde 4.000 millones de dólares anuales. O sea, el costo de la línea del metro de Lima, que es 5.000 millones, la línea 2, se pierde cada año, porque en daño, en pérdida de tiempo, en daño económico, en daño en productividad, y indudablemente en contaminación y en salud. Todos esos daños colaterales que genera la falta de un sistema integrado de transporte son los que venimos viviendo por la falta de una propuesta integral. Claro. Y es por eso que cualquier propuesta es válida. El sistema de tranvías es válido, ¿no? Pero tendría que ser parte de una propuesta integral. Si no es parte de una propuesta integral, vamos a seguir teniendo problemas como lo que hemos tenido entre la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Que ha habido un año de discusión para ver dónde era la interconexión de ambos proyectos de transporte masivo. Claro, y demora muchísimo además, porque como son vías o líneas subterráneas, claro, se avanza muy lento. Y ahora, por ejemplo, el proyecto que inicialmente estaba pensado para que el ramal 4 llegue al aeropuerto, ya el aeropuerto ya no está funcionando ahí. Entonces hay que reformular todo, hay que cambiar todo, y eso es dinero que le sigue costando al Estado. Por eso es falta una propuesta integral. El tema del aeropuerto debió ser visto como parte de una propuesta de sistema de transporte multimodal. De acuerdo. Y eso lamentablemente no hay un plan maestro de transporte, que era lo que debería tenerse. Si no tienes un auto particular o un taxi, no puedes llegar hoy al aeropuerto. Así es. Pero colateralmente con lo que tú venías señalando, o sea, el sistema integrado de transporte que comprende estas redes troncales, la línea 1, 2, 3, 4 y 5 del metro, ¿no? Que debería comprender los corredores metropolitanos, que incluyen algo así parecido al metropolitano, o los corredores de colores que tenemos ahora, pero que debería toda esta propuesta de acondicionamiento de rutas que tiene que hacerse, que ya lo ha aprobado el ATU, tiene que implementarse. Y algunos de ellos pueden ser efectivamente tranvías, pueden tranquilamente ser. Los costos son muy parecidos. A ver, porque por ejemplo. El costo, estamos hablando de un tranvía, 35 millones más o menos de dólares por kilómetro. El metropolitano, recordemos, el metropolitano le costó a Lima 500 millones de dólares aproximadamente, bueno, en las dos fases, ¿no? La primera que costó 250 y otros 100 y tantos más que se gastó, aparte del préstamo a COFIDE que dio
el Estado, ¿no es cierto?, a las empresas para que compren los 300 buses y que hasta ahora no lo devuelven, dicho sea de paso, ¿no? Porque no se pudo entregar, porque hay un problema de contratos. Y uno de los grandes uno de los grandes problemas que tenemos con lo que tú señalas, que es la demora de la línea 2 del metro, por ejemplo, es un problema de contrato. Nuestros contratos han estado mal hechos, no han sido lo suficientemente minuciosos para prever un conjunto de problemas. Y yo no quiero echar la culpa, no sé si ha habido corrupción, ha habido mala intención, inexperiencia, etcétera. Sí. Pero ha habido malos contratos. Desde la concesión de los ferrocarriles, del ferrocarril central o el ferrocarril del sur, fueron las primeras concesiones. Pero ahí hubo un mal contrato. ¿Esos ferrocarriles se han modernizado? No, se han reducido. Solamente a carga, antes transportaban pasajeros. ¿Son ferrocarriles modernos? No lo son. Circulan, tienen mantenimiento, pero no son ferrocarriles modernos. Y no los pasajeros que antes circulaban, ¿no es cierto?, hoy ya no circulan, no hay transporte de pasajeros. Pero no solo eso, sino los terrenos de ENAFER Perú, que antes se utilizaban como estaciones, grandes estaciones, que están en el centro de Puno, Arequipa, Cusco, Huancayo, etcétera, hoy son centros comerciales. Y el concesionario gana dinero alquilando los terrenos de ENAFER para centros comerciales, desnaturalizando el contrato, pero el contrato lo permite. Y entonces ahí hay un problema de contratos. En la línea 2 igual, ha habido un problema de contratos porque el Estado se comprometió a entregar los terrenos, pero no tenía la capacidad de hacerlo y se demoró. Entonces los incentivos para el concesionario comenzaron a hacer la demora antes que la ejecución de la obra. Lo mismo con el Metropolitano, que no permite ahora renovar la flota de buses y están pues hasta las patas muchos de ellos. Entonces, hay que pensar de manera integral. ¿El MTC tiene la capacidad para hacerlo? Porque, a ver, pasan y pasan ministros y hay una rotación altísima de una cartera además que maneja la mayor cantidad de presupuesto, pero no parece que se estuviera pensando de manera integral. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, comienza a hacer proyectos viales porque, claro, es el segundo problema más grande que tiene la ciudad después de la inseguridad, el caos vehicular. Dice, vamos a hacer, por ejemplo, puentes a desnivel. Y escuchaba a algunos especialistas que dicen, eso no sirve, porque no estás solucionando y no estás viendo la ciudad de manera integral. Vas a intentar resolver un problema de una avenida, pero al final se van a terminar atracando nuevamente los vehículos, porque estás pensando de manera individual en el vehículo particular y no en transportes masivos para reducir la cantidad de vehículos que hoy transitan. Así es. Nosotros tenemos que tener una propuesta integral que justamente recoja todos estos sistemas de transporte que tienen que desarrollarse y que tienen que estar interconectados unos con otros. Y sobre esa base, de esa propuesta integral, es que se desarrollan los proyectos de infraestructura. Lamentablemente no es así. La Autoridad de Transporte Urbano, que se creó en el 2018, digamos, no ha logrado aún tener la autoridad suficiente para poder tener una propuesta integral. Aún no hay, ha dado algunos pasos, pero aún no tiene una propuesta integral. Pero sobre todo falta liderazgo y autoridad. Yo sí creo que un gran problema en el Estado es la capacidad de liderazgo, de tener esta visión integral, porque si no, entonces se comienza a improvisar, si no, se tiene miedo de tomar decisiones, si no, sencillamente se deja, ¿no es cierto?, que corran los proyectos como están, a pesar que sabemos que hay un error, a pesar que sabemos que tiene problemas. De acuerdo, como fiscalizar, por ejemplo, y retirar a los informales, a los ilegales, ¿no? Los corredores se paran quejando de que les prometieron vías libres, carriles exclusivos para que puedan transitar y dicen, caramba, se me meten los colectivos, me amenazan y la ATU no hace nada. Y la ATU dice, a ver, no tengo la capacidad. Claro, pero eso tiene que ver con el tema de seguridad. Pero también es cierto, o sea, yo creo, vuelvo a insistir en el tema del contrato. ¿Por qué? Por ejemplo, el contrato del Metropolitano. El contrato del Metropolitano decía que yo tenía que entregar todos los paraderos y hasta Comas, ¿no es cierto?, de Chorrillos a Comas,
como no lo entregué, entonces yo no devuelvo el préstamo. Pero además, no solo no devuelvo el préstamo, sino no funciona en la totalidad hasta hoy el conjunto de los paraderos, porque a pesar que se ha construido, hay algunas observaciones, y entonces hay incentivos perversos que se generan en los contratos para que luego haya corrupción o para que el privado termine beneficiándose de manera excesiva. Pero cuando el Metropolitano estaba planificado para tener 600.000 pasajeros y hoy tiene más de 700.000 pasajeros. O sea, ya sobrepasó, ha desbordado completamente. Entonces, ahora, creo que ahí es clave de que haya, y en el Estado, yendo a tu pregunta, sí hay la capacidad técnica para ello. Lo hay en la Autoridad de Transporte Urbano, lo hay en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lo que pasa es que tiene que dársele el peso específico y la independencia específica a los técnicos que existen, que sí tienen capacidad de hacerlo. Que no haya una intervención política del gobierno de turno, de acuerdo. ¿Y qué piensa de esa propuesta de algunos parlamentarios para eliminar la ATU y que las competencias regresen a la Municipalidad de Lima y del Callao como se hacía antes? Yo creo que es una propuesta que igual manera no cumple el objetivo o no va a poder solucionar los problemas que existen en Lima. Uno de los problemas de Lima y Callao era que no había una autoridad única y entonces un taxista tenía que sacar permiso para circular en Lima y otro en el Callao. Y la línea de transporte, el bus o cualquier transporte público tenía que sacar 2 licencias. Y eso genera corrupción. Lima y Callao es una unidad urbana, tiene efectivamente espacios, tiene una identidad cada uno, hay jurisdicciones específicas, pero es una unidad urbana que tiene que tener la capacidad para correr. Y es más, los la capacidad para correr. Y es más, los proyectos estratégicos tienen que desarrollarse en ese sentido. Es más, gran parte de las avenidas que hoy existen, por ejemplo, yo digo, ¿cómo es posible que haya avenidas en que la mitad es de un distrito y la mitad del otro distrito? La mitad está limpia, la mitad está sucia, la mitad tiene huecos, la mitad no tiene huecos. Entonces, ¿por qué? Porque depende de las municipalidades y se pelean por quién se contrata la publicidad o quién alquila la publicidad de esas avenidas. A propósito de movilidad de transporte masivo, los trenes que ha traído López Aliaga, la gente se pregunta, ya llegaron, ya los vi que han estado rodando. ¿Cuándo van a poder funcionar? Porque lo que tenemos es un debate público abierto, mediático, entre las dos autoridades, MTC y Municipalidad de Lima. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cuándo podrán ponerse en marcha? Bueno, el concesionario ya presentó una propuesta de adenda. La propuesta de adenda señala, primero, que tiene que haber un aporte del Estado de 143 millones de dólares, o sea, aproximadamente 500 millones de soles, para poder hacer los paraderos, o sea, es un aporte adicional que tiene que hacer el Estado. Para implementar el enrejamiento, los paraderos, las estaciones, etcétera, etcétera. Y señala que eso demora aproximadamente, los pasos a desnivel, señala que demora aproximadamente 18 meses. Eso señaló el concesionario. O sea, no ese año, como dice la municipalidad. No, no es posible, porque lo dice quien lo va a hacer, está diciendo que se va a demorar 18 meses. Claro. Y además el señor Guevara, que fue el que negoció, además, dicho sea de paso, para que los trenes sean donados, conoce bien el tema. Él es un empresario en trenes en el Perú y en otras partes del mundo. El señor Olaechea. Olaechea, perdón. Olaechea, claro, el presidente de Ferrocarril Central Andino. Ya, entonces eso todavía demorar, siempre y cuando además se adjudique este proyecto a esta empresa, ¿no? Porque podría también abrirse concurso público y a licitarse, y eso podría tomar mucho más tiempo. Eso demoraría indudablemente mucho más tiempo. Claro. Y la idea es que al final eso se ponga a rodar pronto, ¿no? Que la gente pueda haberse beneficiado. ¿Le parece una buena, iba a decir compra, pero ya los de la municipalidad se molestan si decimos compra, esa donación con pago de por medio? Mira, si la propuesta de tranvías hubiera sido, costaría igual, y sería nuevo, y sería eléctrico, no tendría ruido, el costo del tranvía por kilómetro casi va a calzar, bueno, va a ser un poco más, pero hubiera servido para solucionar el tren en Lima-Chosica. Pero bueno, los vagones ya están acá, hay que ponerlos a funcionar. Yo creo que hay que poner toda
pero tiene que haber transparencia y tiene que haber, indudablemente, cumplirse todos los estándares técnicos mínimos. De acuerdo. La circulación de ferrocarriles en el mundo está muy regulada, tiene normas técnicas muy precisas. Y es lo que se espera que y se es lo que cumpla tiene que aquí cumplirse, también. ¿no? Gracias, señor González, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado Gracias. aquí. Nos vamos a una pausa. Estamos a días de elegir la última mesa directiva del